Los apalancamientos financieros y operativos traen efectos positivos o negativos a una empresa. Estos mecanismos ya mencionados son utilizados en la actualidad y de qué manera pueden utilizarse para el desarrollo de una empresa. Son preguntas que nosotros responderemos en el desarrollo de este programa. Acá comenzamos con Destaques. Hola amigos, bienvenidos a su programa más destacado de la Red Nuevo Tiempo, el programa Destaques, donde usted y nosotros aprendemos sobre diversos temas. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de finanzas, pero antes de entrar al tema quiero saludar acá a Rebeca Cruz, Gerson Claros. ¿Cómo están? Animados y combinados el día de hoy, ¿verdad? Sí, nos pusimos de acuerdo ahí para estar todos uniformados para poder hablar de este tema. Exactamente. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Todo bien? De verdad que es de mucho beneficio para nosotros hablar de finanzas, aprender a manejar el dinero y más cuando se tiene una empresa, una institución, para saber cómo hacer las cosas bien. Todos queremos tener un negocio sustentable, rentable, una empresa que vaya en crecimiento, pero a veces no sabemos cómo hacerlo y hoy tenemos una temática del todo especial hablando acerca de un apalancamiento. Exactamente. Nosotros vamos a hablar hoy acerca del apalancamiento financiero y operativo. Tendremos una clase magistral, especialmente para aquellas personas que ya tienen ahí la empresa o que están empezando a emprender ahí con algún negocio. No pueden perderse el tema del día de hoy porque tendremos un experto que nos va a ayudar a comprender estos conceptos. Y además comprender si esto se relaciona, ¿no? Si es una herramienta que se puede combinar en una empresa, es una alternativa para tomar en cuenta en todo esto del manejo de una empresa. Vamos a responder con nuestro invitado. Exactamente. Y quiero iniciar ahí con una pregunta a la audiencia, porque tal vez el tema parece muy técnico, pero también acá a Rebeca, a Gerson, ¿qué se les viene a la cabeza cuando estamos hablando de un apalancamiento financiero, operativo? ¿Tienen ahí algún concepto en mente? Yo tengo un concepto previo, obviamente lo vamos a resolver con nuestro invitado especial que va a estar hoy con nosotros, pero yo pienso que es como un empuje que necesita la empresa, tal vez ese impulso que puede dar financieramente o incluso en el modo operativo que puede tener, ¿cierto? No sé, tal vez es un concepto básico que podemos ir entendiendo y sin duda hoy lo vamos a resolver. Exactamente, para eso tendremos a nuestro experto, nuestro invitado que nos ayudará a comprender este tema. Vamos a hablar desde lo más básico, vamos a hablar un poco acerca de las empresas, cómo podemos motivar económicamente ahí a las empresas para que puedan surgir adelante, ¿verdad? Y vamos a hablar también un poco acerca de la crisis y demás. Estos puntos nosotros revisaremos el día de hoy, Gerson. El objetivo de toda empresa es crecer, así que este tema nos va a ayudar a todos aquellos que tienen alguna empresa, tienen el desafío de poder emprender. Entonces este tema llega ahí para poder enseñarnos mucho. Por supuesto, y este es el momento para invitar a nuestros amigos también a compartir nuestro programa. Si tú estás viendo Destaques y te interesa esta temática y conoces a alguien que le puede servir, este es el momento para compartirlo. Nosotros, antes de adentrarnos en nuestra entrevista, hemos preparado una nota informativa para ti. El apalancamiento es una estrategia fundamental en el ámbito financiero y empresarial que permite a las empresas potenciar sus resultados mediante la utilización de recursos externos. Al utilizar fondos prestados, las empresas pueden incrementar su capacidad de inversión, expandir operaciones y, en última instancia, aumentar sus ganancias. Sin embargo, esto también implica asumir riesgos adicionales relacionados con el servicio de la deuda. El uso del apalancamiento financiero puede mejorar la rentabilidad del capital propio al incrementar los retornos sobre los activos adquiridos con fondos prestados. Según el alto nivel de deuda, puede aumentar la vulnerabilidad de una empresa ante fluctuaciones del flujo de caja y cambios en las tasas de interés, elevando el riesgo de insolvencia. Un alto apalancamiento operativo significa que una mayor parte de los costos de esa empresa son fijos, lo que puede magnificar el impacto de los cambios en las ventas
sobre las ganancias operativas. Según un informe del OIT, sectores con manufactura y logística tienen altos niveles de costos fijos, con un promedio de 70 a 80% de sus costos totales siendo fijos. En contraste, sectores como el comercio minorista y los servicios tienen una estructura de costos más variable. Un estudio del PwC encontró que el grado de apalancamiento operativo promedio en la manufactura automotriz es de 4, lo que implica que un 10% de aumento de las ventas puede resultar en un 40% de aumento en el beneficio antes de interés e impuestos. Interesante todos los datos que nos prepara producción para ya ir introduciendo a este tema, para ir definiendo algunos conceptos, para comprender estos términos y cómo pueden relacionarse con todo lo que tiene que ver las finanzas en una empresa. Por supuesto, nosotros vamos a aprender mucho hoy con nuestro invitado especial, un especialista en esto, en finanzas, en ese apalancamiento que tal vez necesita nuestra empresa. Exactamente, y vamos a presentar precisamente esta herramienta financiera ahí para todos nuestros amigos que ya tienen su empresa y que tal vez están pasando ahí por alguna situación complicada. Este es el programa que tú tienes que ver con esta información importante porque estará con nosotros el licenciado Héctor Coll, que es una persona con mucha experiencia. Ya estuvo en diferentes programas acá en Destaques, específicamente hablándonos acerca de estos temas valiosos que tienen que ver con finanzas y economía. Pero nosotros nos vamos a una brevísima pausa y en instantes estaremos retornando con más. Al regresar en Destaques. Apalancamiento quiere decir impulso, ¿no? Yo me impulso de alguna manera y lo que pudiera hacer en muchos años lo voy a poder hacer ahora a través del apalancamiento financiero. Continuamos con más de Destaques hoy en nuestro segmento de finanzas, tocando un tema muy interesante, apalancamiento financiero y operativo. Hoy vamos a definir en qué consisten estos dos conceptos. Son mecanismos que una empresa puede utilizar, en qué momentos, bajo qué circunstancias, pero como todos los días antes de comenzar, nosotros tenemos que presentarte el mito o la realidad, para que nuestro especialista nos ayude a poder responder a esta pregunta y muchas más. Tenemos que comenzar presentándote este mito o esta realidad. Dice así: la combinación del apalancamiento financiero y operativo maximiza siempre los beneficios de una empresa. ¿Esto es un mito o es una realidad? Para responder a esta y más preguntas ya se encuentra Samuel con nuestro invitado. Así es, Gerson, yo ya me encuentro con el invitado destacado del día de hoy. Él es formado en Administración de Empresas y es de la casa acá de Destaques, pero demos la bienvenida acá a Héctor Coll. Bienvenido a Destaques, Héctor. Gracias, Samuel, y gracias por invitarme nuevamente. Qué bueno, Héctor. Un gusto tenerte nuevamente acá en el programa. Coméntanos un poco acerca de la afición que tú tienes con esto de la docencia, porque también eres docente universitario, tienes incluso ahí una academia, una empresa. Cuéntanos un poco acerca del trabajo importante que tú realizas y cómo descubres esa pasión por poder educar, enseñar, ¿verdad? Todo lo que tú sabes. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar bastante tiempo en la banca, he estado casi 11 años trabajando en instituciones financieras y eso me ha permitido adquirir un conocimiento, conocer clientes. Entonces, en ese lapso de tiempo he trabajado como con 600 clientes a los cuales he tenido la oportunidad de evaluar y bueno, como se dice, sin querer queriendo uno va aprendiendo. Se dio la oportunidad también, ¿verdad? Se dio la oportunidad y bueno, es una pasión enseñar todo lo que uno aprende, ¿no? Es como devolverle un poco... retribuir un poco a través de la educación esa formación que uno tiene. Exactamente, ¿no? Sí. Y el proyecto que tú tienes, ¿dónde las personas pueden ingresar? Porque tengo entendido que es algo que se puede hacer de manera online. Ustedes han dictado clases incluso ahí al país vecino del Perú, otros países y demás. Sí. Y para que la gente pueda enterarse, porque es importante tener educación financiera, ¿no? Siempre hablamos acá en el programa acerca de este tema y uno puede preguntarse, pero ¿dónde puedo tomar los cursos? ¿Dónde hay no sé, una universidad, un instituto que me puedan enseñar ahí algunos términos? Bueno, presta mucha atención porque acá Héctor nos va a decir ahí el sitio donde las personas pueden ponerse en contacto para tener educación financiera que es vital en estas épocas.
Totalmente, ¿no? Más en estas épocas donde hay tantos cambios, entonces las finanzas y toda el área empresarial está evolucionando rápidamente, ¿no? Entonces sí, como decías, tenemos un centro de capacitación, nos pueden buscar en Facebook como Centro de Desarrollo de Emprendedores, CDE, ¿no? CDE. Entonces, como es largo el nombre, CDE se resume, y somos una empresa de capacitación enfocada en habilidades, ¿no? A diferencia de una universidad o de un instituto, nosotros no damos tanto una formación ya muy académica, sino nos vamos más a lo práctico, a lo que necesita el emprendedor, ¿no? Esas herramientas que en el día a día se le van presentando para resolver problemas. Entonces, ese es nuestro enfoque y pueden buscarnos allí en la página cuando gusten. Excelente. Y una duda en relación a esto, Héctor. Sí. ¿Cualquier persona, no necesariamente del área de finanzas, puede tomar estos cursos para tener un conocimiento o hay requisitos en tener conocimientos de finanzas y demás? No, porque realmente el tema emprendedor abarca médicos, abogados, o sea, la persona que tiene algo independiente ya está metido en el baile, como se dice, entonces necesita capacitarse y, bueno, somos una opción para ellos, ¿no? Claro que sí, Héctor. Muchas gracias ahí por compartir, amigos. Está saliendo en este momento nuevamente el link para que tú te enteres, ¿verdad?, de esta institución. Y nosotros ya vamos a entrar al tema del día de hoy, que tiene que ver con las finanzas, y el título de nuestro tema es Apalancamiento Financiero y Operativo. Vamos a iniciar ahí desde lo más básico, licenciado Héctor. Ayúdanos un poco a entender la definición. ¿Cuál es la definición que nosotros podemos obtener cuando hablamos de apalancamiento financiero? ¿Cómo se mide? ¿Cuál es ese concepto? Bueno, el tema del apalancamiento financiero suena muy técnico, ¿no? La palabra, pero es algo simple. Apalancamiento quiere decir impulso, ¿no? Yo me impulso de alguna manera y lo que pudiera hacer en muchos años, lo voy a poder hacer ahora a través del apalancamiento financiero, un impulso financiero, quiere decir. ¿Qué quiere decir financiero? Financiamiento. Estamos hablando de préstamos. Exacto, estamos hablando de préstamos. Entonces, ¿cómo puedo utilizar yo un préstamo o una deuda a mi favor, ¿no? Si soy emprendedor, o en algunos contextos también son útiles en los créditos de consumo o vivienda, que también se puede dar el tema del apalancamiento. Eso es apalancamiento, impulso financiero. ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo tiene? Pues el impulsar a una empresa para que crezca, ¿no? A través de una estrategia que debería estar definida antes de obtener el apalancamiento. Exactamente. Y eso es para tomar en cuenta, amigos, porque no es cuestión de emoción, ¿no? Estamos hablando ahí de la parte económica, ese impulso económico que muchas empresas necesitan tener. Ahora, hablemos un poco, licenciado Héctor, acerca de las ventajas y desventajas de este impulso económico, de este préstamo, porque vivimos en diferentes contextos. El programa sale en toda Sudamérica, en todo el mundo, y en ese sentido hay personas que todavía tienen un poco de temor a adquirir un préstamo, pero hablemos de las ventajas primeramente. ¿Cuáles serían las ventajas que las personas, los emprendedores, los empresarios pueden tener al acceder a este impulso? ¿No? Bueno, las ventajas pueden ser cuantificadas incluso previamente a sacar un préstamo cuando uno elabora un plan de negocios previo a financiarse. Es algo que no tienen la costumbre de hacer las personas, ¿no? Asesorarse antes de emprender. Normalmente primero emprende y luego se asesora, cuando debería ser al revés, ¿no? Entonces, un plan de negocios nos da la perspectiva, es como una guía que nos va a decir, nos va a mostrar escenarios de cómo puede funcionar el apalancamiento, la deuda, cómo puede aportar y cuál va a ser el impacto, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ya tener un plan de negocios, nosotros ya podemos obtener las ventajas posibles que podamos llegar a tener, ¿no? Entre las ventajas está, por ejemplo, el primer objetivo, que lo que yo podría ahorrar en 10 años, el banco me lo puede prestar. Con un proyecto, con un buen proyecto, y si obtengo una buena tasa de interés, plazo, por eso todas esas cosas ya se van viendo en el plan de negocios, porque se planifican. Entonces, si yo lo he planificado bien eso, las ventajas pueden ser cuantiosas y se van a ver reflejadas en mayores ventas, en mayores ganancias, mayores beneficios para la empresa, ¿no? Ahora, cuando hablamos de las desventajas, licenciado Héctor, ¿cuáles serían las desventajas que en este caso la persona tiene que tomar en cuenta, ¿no? Porque imagino que es riesgoso, ¿no? Como todo negocio. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, has tocado una palabra clave que es el tema del riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, les pregunto a ustedes, cuando yo te digo riesgo, ¿qué es, en una palabra, qué es lo primero que se te viene a la mente? Uy, que tengo que prever. Ya, previsión, ¿no? Previsión. Excelente, ¿no? Pero hay algo que cuando tú preguntas a un grupo de por lo menos 10 personas, la mayoría te dice
quiebra, probabilidad de no pagar, y te hablan de cosas negativas, ¿no? Entonces, en cuanto tú veas el riesgo como algo negativo, entonces va a ser pues desventajoso, porque estás entrando ya, estás viendo la deuda como algo que te puede cerrar muchas puertas, que te puede quebrar, digamos, ¿no? En cambio, si tú ves el riesgo como previsión u oportunidad, ¿no? Previsión quiere decir que de repente tienes algo neutral, o sea, aún no te animas ni tampoco lo rechazas, digamos, ¿no? Es como algo neutral, por ejemplo, el pensamiento que tú tienes sobre el riesgo, pero la mayor parte de la gente lo ve como negativo, entonces eso le dificulta a muchas personas que la deuda sea algo ventajoso. Sin embargo, la gente que ve esto como una oportunidad, entonces ve una ventaja en esto y lo hace bien, ve oportunidades, realiza estrategias y genera resultados. Ahora, tú mencionabas acerca de este término que es plan de negocios. Nosotros ya lo hemos abordado ahí en otro programa en Destaques, pero solamente para que nos ayudes a refrescar este concepto. ¿Y por qué es importante empezar por un plan de negocios y tener algo bien definido? Porque esto del apalancamiento financiero, estaríamos hablando que es el siguiente paso, ¿no? Pero hablemos un poquito acerca del plan de negocios y por qué es importante saber definirlo, licenciado Héctor. Claro, el plan de negocios es una guía que nos va a ayudar a ver si la inversión que yo quiero hacer es factible. Normalmente un plan de negocios evalúa 4 aspectos. La parte estratégica del negocio, es decir, si a 5 o 10 años podría llegar a ser una buena idea de negocio. Lo segundo es el mercado, ¿no? Estudias el mercado, porque si tu producto no tiene mercado puede ser una buena idea, pero no tiene sentido hacerlo. Claro. Entonces, el plan de negocios, la segunda parte es hacer un estudio de mercado habitualmente, ¿no? Lo tercero normalmente es hacer un análisis de cómo vas a conformar la empresa, las personas, los perfiles de las personas y todo lo que son los detalles técnicos y de inversión. En qué vas a invertir, dónde vas a localizar tu empresa, etcétera, ¿no? Y finalmente estas 3 áreas, que también pueden incluir la parte legal y ambiental, dependiendo del tipo de proyecto, aterrizan en lo que es un plan financiero, que es la parte donde ponemos los números a todo el resto de los estudios y vemos si un negocio puede llegar a ser factible o no. Y a partir de ver eso, lo último que se hace es generar escenarios, ver cómo iría, si va la economía no tan bien, estamos entrando en una época recesiva, hasta cuánto podría aguantar, por ejemplo, la empresa en términos de la generación de efectivo que puede llegar a tener, si puede ser sostenible, se ven escenarios, ¿no? Que pueden haber adversidades. Entonces, obviamente, hacer todo ese plan previo a generar apalancamiento nos da una idea de si invertir o no invertir en si vale la pena o no vale la pena. Si vale la pena o no. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente no hace eso, ¿no? Entonces dice, se viene la idea. Entonces, excelente idea, le está yendo bien a mi vecino del frente, digamos, ¿no? Entonces voy a empezar el negocio, me presto el dinero, no tenemos un plan, y de repente, ¿qué pasa? Te chocas con el mercado, lo primero. Pero si lo has evaluado y analizado previamente, entonces no va a ser toda una improvisación, ¿no? Entonces ya sabes y ya conoces, y eso reduce el riesgo para que uno pueda apalancarse y pueda crecer con ese apalancamiento. Exactamente. Entonces, ese es el plan de negocios como la base previo al apalancamiento para impulsarlo, ¿no? Y es fundamental, ¿no, licenciado Héctor, hablar sobre esto para tener todo planificado, ¿no? Sí. Pero llegó el momento de hablar acerca del mito o la realidad acá en Destaques. Al inicio de este segmento, Gerson hablaba acerca de este punto y voy a volver a repetirlo y dice lo siguiente: la combinación de apalancamiento financiero y operativo maximiza siempre los beneficios. ¿Esto es un mito? ¿Es una realidad, licenciado Héctor? Bueno, debería, ¿no? Sería lo ideal. Sería lo ideal, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque la gente no entiende el concepto primero de apalancamiento y bueno, hablaste también ya del apalancamiento operativo, ¿no? Que es una cosa parecida, pero va con otro origen. El tema de los costos es el origen, ¿no? Entonces, claro, o sea, el objetivo de un financiero en una empresa es aplicar buenas estrategias de apalancamiento financiero y apalancamiento operativo para que impulsen las ventas, que es a través de lo que crece la empresa. Esto impulse las utilidades, se minimice el tema del costo, ¿no? Y esto pueda hacer que la empresa crezca con mejores resultados. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, yo diría que es una realidad, pero una realidad que no siempre se da para que la empresa crezca, porque pueden haber condiciones adversas que hagan que la empresa
aunque tenga un buen plan, no crezca como la pandemia, por ejemplo. Exactamente. Muchas gracias, licenciado, por ayudarnos a entender este punto importante. Amigos, hoy nosotros estamos hablando acerca del apalancamiento financiero y operativo. Todavía tenemos mucho acá en el programa, pero nos vamos a una brevísima pausa y en instantes estaremos retornando con más. Al regresar en Destaques. ¿Cómo puedo yo usarlo a mi favor? Por ejemplo, el criterio que les decía de los sueldos, ¿no? Entonces, muchas personas no piensan en términos de apalancamiento operativo porque simplemente lo único que hace es reducir el costo ya para obtener un resultado. Retornamos con tu programa Destaques. Hoy estamos hablando acerca del apalancamiento financiero y también operativo, aprendiendo estos conceptos importantes que tienen que ver con la finanza, con la economía, especialmente para emprendedores. Y bueno, hoy nosotros acá en el programa tenemos el gusto de tener a Héctor Col, que él es formado en Administración de Empresas y además de eso es el director del Centro de Desarrollo de Emprendedores, ¿verdad? Estamos junto también acá a Rebeca, junto también acá a Gerson, revisando este tema, recordando ahí algunos conceptos y también aprendiendo, ¿verdad? Por supuesto, creo que nos viene muy bien a todos, de hecho más a aquellos que tenemos sueños de emprender, de tener algo, un emprendimiento diferente y cómo no, el apalancamiento puede ser beneficioso para una empresa, pero hay que entender bien cómo hacerlo y hoy vamos a resolver todo eso. Exactamente. Bueno, todas las empresas buscan crecer, ¿no? Y este es un mecanismo que puede ayudar a una empresa a poder potencializarse, pero también es necesario comprender cuándo esto es un beneficio, cuándo puede ser un riesgo, bajo qué circunstancias se puede aplicar cada uno de estos mecanismos. Exactamente, Gerson, y bueno, bienvenido nuevamente Héctor acá al programa. Estábamos nosotros en el anterior segmento y tú nos ayudabas a entender el concepto de apalancamiento financiero, que es como ese empuje, ¿no? Financiero, ese préstamo, ese crédito, como quisiéramos llamar. Pero hablemos un poco ahora acerca del apalancamiento operativo. ¿Cuál sería el concepto, la definición de este término? Bien, dijimos apalancamiento financiero es impulso a través de la deuda, ¿no? El apalancamiento operativo es el impulso a través de los costos operativos que tiene la empresa, por eso se llama operativo. ¿Y cuáles son los costos operativos habituales de una empresa? Son, por ejemplo, los alquileres, son los gastos publicitarios, o sea, todos los gastos que incurre casi mes a mes las empresas, ¿no es cierto? Entonces, uno diría, pero ¿cómo me puede impulsar un gasto si más bien es un gasto? Es un gasto, ¿no? Sí, entonces, medio ilógico, ¿no? Medio ilógico, contradictorio, ¿no es cierto? Pero a ver, nos vamos a poner a pensar, por decir, en un gasto publicitario, ¿ya? Antes las empresas contrataban más servicios publicitarios tradicionales, como por ejemplo la TV, la radio y todo eso, ¿no? Sin embargo, ahora se puede abaratar ese gasto y generar más ventas. Por ejemplo, no en todos los negocios, ¿no? Claro. No es un general, pero por ejemplo a través de las redes sociales, de una publicidad donde tú puedes dirigirte a un público más segmentado, tu perfil de cliente, y eso te puede ayudar a impulsar también el crecimiento del negocio. Entonces, la decisión es sobre qué costo vamos a asumir y de qué manera, ¿no? Es lo que estudia el apalancamiento operativo, ¿no? ¿Qué estrategia voy a tomar? Por ejemplo, mira, en la pandemia muchas empresas reducieron personal, ¿no es cierto? Entonces, al reducir personal, tú puedes tal vez generar el resultado que tú esperabas, ¿no? O sea, con menos personal. Con menos personal, has reducido los costos, pero ¿eso genera crecimiento? No, no es cierto, porque no aumentan las ventas necesariamente reduciendo personal. Estamos hablando que se puede llegar a estancar, ¿no? En este caso. Claro, o sea, si bien puedes lograr un resultado a corto plazo, pero realmente la decisión en vez de muchas veces aportar a mediano o largo plazo, perjudica en vez de aportar. Sí está bien a corto plazo lograr un resultado, pero ¿cómo sería pensar en términos de apalancamiento operativo, por ejemplo, en el tema de los sueldos y salarios del personal? ¿Ya? Por ejemplo, tú puedes proponer a tu personal, decirles, bueno, si antes ganaban 7,000, bueno, ya no podemos pagarles tal vez esos 7,000 bolivianos o 7,000 en la unidad monetaria, que sea pesos. Entonces, muy bien, ahora van a ganar la mitad, pero tienen la opción de ganar más. Entonces, uno diría, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Muy bien, vamos a volver este costo fijo una parte y variable la otra. Entonces, si tú tienes más productividad, te esfuerzas, trabajas mejor, estas variables que vamos a tomar en cuenta en la empresa, de repente ganas más de 7,000.
Entonces, ¿qué ocurre? A través de una estrategia, en vez de reducir personal, has cambiado la estrategia en el tema del costo, ¿no es cierto? Y muchos de ellos tal vez generan hasta más ingresos. Y obviamente el que no es productivo genera lo mínimo, digamos, ¿no? Que es la compensación justa en un área de ventas, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde aplicamos criterios de apalancamiento operativo, donde decimos, a partir de las decisiones que yo tomo sobre los costos operativos, cómo puedo impulsar las ventas y generar mayores utilidades y aumentar los beneficios de la empresa en el largo plazo. Qué interesante, ¿no? Incluso alguien puede pensar, así como bien lo mencionaba el licenciado Héctor, que si yo voy a gastar en algo, ¿cómo voy a obtener un beneficio? Pero si ese gasto más bien es una inversión, si yo invierto en la calidad incluso de tal vez esa sensación que tienen los empleados para que trabajen de mejor manera, si yo invierto en una publicidad que me va a generar más ingresos, no sería un gasto, sería un apalancamiento. Pero ¿cómo decidir en qué punto o en qué medida debería hacer yo un apalancamiento, hablando en esto del operativo? Bueno, esto hay que analizarlo con muchas pinzas, ¿no? Costo por costo hay que ver cómo puedo yo usarlo a mi favor. Por ejemplo, el criterio que les decía de los sueldos, ¿no? Entonces, muchas personas no piensan en términos de apalancamiento operativo porque simplemente lo único que hace es reducir el costo ya para obtener un resultado. Pero se puede reducir el costo impulsando ventas. Entonces, es una labor, te podría decir, más creativa. De análisis. De análisis, de ser creativo, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo uso esto? Con un alquiler, por ejemplo, ¿cómo puedo yo maximizar el beneficio? ¿No? Es cuestión de buscar de repente un lugar ideal, ¿ya? Un lugar ideal que yo tenga, que me pueda tal vez permitir ejecutar nuevas ideas, tal vez con un mismo alquiler, por ejemplo, ¿no? Entonces de repente hay un espacio el doble de tamaño con un mismo alquiler, negociándolo, ¿no es cierto? Y que sea óptimo para hacer otros negocios adicionales a los que habitualmente hago. Entonces el apalancamiento operativo y el financiero es una labor, yo digo, creativa, de cómo hago yo que las cosas, en función a cómo las veo, puedo hacer que impulse en vez de que ir se secada, ¿no? Tiene mucho exacto. sentido. Tiene que ver con toda una estrategia, ¿no? Para poder definir en qué momento esto puede ser beneficioso, en qué momento esto significa un riesgo. Y hay un concepto que necesariamente tenemos que tocar cuando hablamos del manejo de una empresa, la rentabilidad. ¿Cómo este apalancamiento operativo puede mejorar la rentabilidad de una empresa? Bueno, tanto el financiero como el operativo tienen ese beneficio, ¿no? En especial el financiero, en realidad. Te explico un poco. Normalmente una empresa cuando invierte se financia o de fondos propios o de fondos de terceros. Fondos propios serían socios, los propios ahorros, el capital de un emprendedor, pongámosle. ¿Cuál creen ustedes que es más costoso? Ambos tienen un costo. Cuando yo me saco un préstamo, pago un interés. Ese es el costo del préstamo. Eso le llamamos costo financiero, ¿no es cierto? Pero también cuando yo invierto mis propios fondos, mis ahorros, no le estoy regalando los fondos a la empresa. Se supone que la inversión me la tiene que devolver con un retorno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el retorno mínimo que yo espero obtener de ese dinero que estoy invirtiendo? Que al final lo podría poner en un DPF sin arriesgarme en nada y me da 5%. Claro. ¿no? Pero de repente, o sea, ¿yo para qué voy a invertir en un negocio si el negocio me va a dar, digamos, 6%, un punto más que el DPF y dolor de cabeza y arriesgarme y todo aquello, ¿no es cierto? Pero si me da de repente un 20, 25, 30% de retorno anual, ahí sí vale la pena. pues entonces ya lo pienso y digo, muy bien, ¿no? Para eso el plan de negocios, ¿no? El plan de negocios me va a ayudar a ver cuál es ese retorno mínimo que yo espero, ¿no? Pero normalmente ese retorno como socio yo espero es mucho más caro que lo que el banco o un tercero me puede brindar, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque simplemente esos mis fondos, yo no soy un mayorista, o sea, de repente los he ahorrado, tengo mi inversión, ¿no es cierto? Pero en cambio, ¿qué sucede con el banco, por ejemplo? El banco es un mayorista de capitales, además que se financia de los fondos del público, ¿no? Entonces eso le sale como que hace una intermediación nada más, ¿no? Entonces siempre la tasa de interés que te va a cobrar el banco va a ser habitualmente menor a la que tú exiges de tu propia inversión. Entonces por eso es más rentable el apalancamiento financiero, pero tiene que haber una medida de apalancamiento, porque si no lo controlas, también te puede desbordar la rentabilidad, o sea, no siempre es rentable.
Claro, ¿no? claro. Entonces, depende el nivel de deuda que tú tienes que estudiar, que es el más adecuado para tu negocio. Incluso que Exacto. tiene que ver con la proyección, el plan que tiene la misma empresa, ¿cierto? Me imagino que tiene que ver mucho entonces con el capital que yo tengo. ¿Tiene una Sí. relación directa entre el capital y el apalancamiento que yo podría estar necesitando? Sí, 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 tiene una medida, ¿no? Habitualmente lo que se recomienda financieramente, ya entrando un poco a los datos, llamamos los activos. Los activos son todas las inversiones que hacemos nosotros, ¿ya? Entonces, lo recomendable es tener, más o menos en base a la experiencia les digo eso, máximo entre un 40 a un 60% del valor de tus activos que sea la deuda. Si tú te pasas de ese valor, entonces ¿De 40 o 60? entre Claro. 40 a 60% el valor de tus activos, ¿no? Si es menos de 40, no estás aprovechando las oportunidades de negocio, de rentabilizar por lo que habíamos mencionado anteriormente. Y si es más de 60, entonces puede que te estés empezando a sobreendeudar. Entonces ahí el costo financiero, en vez de ir bajando, porque a medida a veces que vas aumentando la deuda, baja tu interés. Pero hay un momento que ya tú representas un riesgo para una entidad financiera, por ejemplo, y si te has pasado, te estás sobreendeudando, ¿no? Puede empezar a retrasarte en los pagos y puedes tener penalidades y otras cosas porque te estás empezando a sobreendeudar. Entonces hay que tener una medida para hacerlo. Y para eso necesito un asesoramiento para que esas recomendaciones puedan ser más favorables para el negocio, ¿no? Y ese punto creo que es importante mencionarlo, licenciado Héctor. Es importante poder asesorarse con una persona que tal vez ya está más en toda esta área de finanzas y demás, porque a uno le puede llegar la emoción, ¿no? Está empezando ahí a emprender, está escuchando el tema, qué interesante, voy a ver de esta manera, lo voy a hacer, tengo dos opciones y demás. Pero en ese sentido, ¿cuál es la importancia de estar bien asesorado con un profesional que nos pueda mostrar los riesgos y mostrar cómo va a ser el panorama completo? ¿Es importante asesorarse o nos lanzamos ahí a la piscina, como se dice coloquialmente? Bueno, entonces es una alternativa, ¿no? Lanzarse a la piscina, pero normalmente hacer eso es muy arriesgado. Claro. Si bien te puede salir, pero también Puede que no. puede ir en contra. Entonces es mejor siempre buscar un asesoramiento, como dices, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo me animé a asesorar porque como tuve 600 clientes a los que tuve que evaluar todos los días y mal que bien tú ves, ¿no? Las experiencias de los clientes, a ver, creo que se ha sobreendeudado este cliente y por eso, entonces ya te das cuenta más o menos, ya te haces un poco más experto en eso y ya sabes un poco cuáles son los niveles más adecuados y eso te permite dar una asesoría en la cual muchas veces cuando hacemos inversiones no la hacemos pues, para un añito, ¿no? Claro. La hacemos para 5 o 6 años y eso involucra tiempo, esfuerzo, tal vez hasta un poco dejar a la familia para que crezca el negocio, tantas cosas, ¿no? Entonces vale la pena asesorarse, pagar por asesoramiento, porque son decisiones a largo plazo, ¿no? Entonces sí vale la pena hacerlo. Y incluso lo podemos ver como una inversión, ¿no? Porque algunos pueden decir, no, es un gasto, pero es una inversión, ¿no? Estar bien asesorado, porque estamos hablando de dinero, de finanzas, ¿no? Y imagino que nadie en este mundo quiere perder ese dinero que va a invertir seguramente ahí en su proyecto, ¿verdad? Por supuesto, es un dinero, es un capital. Cuando uno tiene una empresa, tiene una visión. Exacto. Yo quiero alcanzar esto y el otro, y hay parámetros que se deberían tomar en cuenta. Pero el apalancamiento también puede generar incluso un incremento en estas financiaciones que puede tener mi empresa. Claro, claro, o sea, como le digo, eso tiene que ser muy medido, ¿no? Les voy a poner una analogía como para que se entienda mejor. Ya, supongamos que nosotros nos queremos ir, no sé, de viaje a una ciudad, Santa Cruz, digamos acá. Está bien. ¿Ya? Más o menos tardaríamos en llegar habitualmente en un bus, por decir, no sé, 9, 10 horas. 9, 10 horas, ¿no es Exacto. cierto? Sí. Pero, no sé, se nos presentó una oferta a nosotros y en el hotel donde vamos a llegar nos dicen, bueno, si llegan en 6 horas les damos un día gratis. ¿Ya? Entonces nos ponemos de acuerdo, estamos a un día antes del viaje, tenemos que llegar al día siguiente y tenemos que estar 6 de la mañana, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nos organizamos y decimos, Samuel es el que maneja más rápido el coche, el que más preciso ¿Cómo lo es. sabe? ¿Cómo lo sabe? Lo de lujo. Entonces, y nos vamos, ¿ya? Y volamos, ¿no? O sea, vamos a 100 por hora, 120, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos de llegar en 6 horas en vez
de llegar en el tiempo normal que deberíamos llegar habitualmente. Exacto. ¿Qué puede pasar en el camino? Accidente, Peligro, o sea, porque tantas vamos a cosas. falla velocidad, mecánica. fallas Exacto. mecánicas. Entonces, sobreacelerarnos en algo, o sea, querer crecer ya también demasiado rápido, como decía Samuel, emocionarme, digamos, me está yendo bien el negocio, ahora empiezo a querer crecer, más deuda, más deuda, más deuda, puede ser contraproducente, ¿no? Porque se me cruza un perro, se choca y Claro. puede Y hasta ser ahí un llegó el Cualquier accidente. situación. ¿No es cierto? Exacto. Y lo mismo puede ocurrir en una empresa. Si yo acelero demasiado el impulso del apalancamiento, ¿no? También la empresa puede quebrar, ¿no? Entonces hay que buscar no sobre el sobreendeudamiento, ¿no? Entonces ahí viene la medida de cuidar ese nivel de financiación para que no nos perjudique en vez de que nos beneficie. Entonces, por eso tiene que ser algo asesorado y bien calculado, ¿no? Excelente, muchas gracias, licenciado Héctor, por todos estos conceptos, estos ejemplos que te lo presentamos acá en Destaques, pero llegó el momento importante del programa, el momento donde tú puedes ampliar tu conocimiento con un material especial que ha sido preparado con mucho cariño para ti. Así es, hoy tenemos un obsequio del todo especial para ti, para tu familia. Qué importante es cuidar de nuestras finanzas. ¿Y cómo hacerlo? Pues en la palabra de Dios tenemos importantes consejos y es a través de esta revista Esperanza en su versión financiera que te ofrecemos consejos importantísimos, valiosos de cómo salir de los números rojos, cómo ahorrar, cómo salir de las deudas, cómo enseñar a los más pequeños de la casa a cuidar desde muy pequeñitos de su dinero. Atención a toda la familia, porque este es un material muy valioso que va a ayudarte a administrar tus finanzas. ¿Y cómo puedes obtener este material? Simplemente ingresas a nuevotiempo.org/escuela bíblica, nos dices yo quiero este material, colocas allí todos tus datos y con muchísimo cariño te enviaremos este material sin costo alguno. El envío también no tiene ningún costo. Este material tiene un valor, claro que sí, pero es cubierto gracias al aporte que recibimos de nuestros queridos amigos Ángeles de Esperanza. Gracias a ti porque nos ayudas, querido Ángel de Esperanza, a colocar este lindo y valioso material a disposición de tantas personas. Nuevotiempo.org/escuela bíblica con mucho cariño. Es el obsequio de Escuela Bíblica de parte de Nuevo Tiempo para ti y toda tu familia. La pausa, regresamos con más. Al regresar en Destaques. Si tú no estás consciente cuando has aperturado un negocio, que los costos operativos también se pueden usar estratégicamente a tu favor, entonces ¿qué hace la gente? Los asume y ya, ¿no? Y no está buscando alternativas de ver. Este es el último segmento de tu programa Destaques. Hoy estamos hablando de un tema financiero que es el apalancamiento financiero y operativo. Estamos descubriendo estos conceptos, cómo pueden ser útiles para la persona que quiere emprender, quiere tener un negocio o que tal vez ya tiene un negocio consolidado. Y bueno, hoy nos acompaña el licenciado Héctor Col, que él es formado en Administración de Empresas y además de eso es el director del Centro de Desarrollo de Emprendedores. Estamos también con Rebeca, con Gerson, y me encantó el anterior segmento porque él ponía un ejemplo muy interesante, que hay personas que a veces se emocionan y que no miden los riesgos, ¿no? Y es importante hablar sobre este aspecto, pero me gustaría hablar un poco también, Héctor, acerca de los diferentes factores, ¿no? Si bien los hemos estado mencionando acá en el programa, hemos estado hablando acerca de esto, pero ¿cuáles son los diferentes factores que se debe considerar antes de entrar en lo que es el apalancamiento financiero o también operativo, ¿no? Hay diferentes factores que influyen. Sí, hay diferentes factores. Por ejemplo, uno puede ser el ciclo de vida del negocio, ¿no? ¿En qué etapa está el negocio de su vida como empresa? Entonces hay una etapa de introducción, una etapa de crecimiento, una etapa de estabilidad o una etapa de declive o reinventarse, así se le llama, ¿no? Entonces todo depende en qué etapa está, ¿no? Si está en una etapa inicial, ¿no? Por lo general uno empieza con sus fondos propios, Claro. ¿no? Porque las mismas entidades financieras piden, por ejemplo, 1 año, 2 años mínimo de ya estar
con el negocio, ¿no? Salvo obtengamos un capital semilla, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que habitualmente ocurre en una etapa de introducción. No es muy recomendable ingresar con apalancamiento financiero, más cuando no hemos hecho un plan de negocio o algo, entonces no sabemos, ¿no? Realmente el mercado puede ser muy fuerte, muy brutal cuando entramos así. En una etapa ya de crecimiento, ya puede ser recomendable empezar a apalancarnos financieramente. Si vemos perspectiva en el negocio y demás, entonces puede ser recomendable, ¿no? Puede ser recomendable hacer un porcentaje de nuestros activos, ya empezar a financiarlo con apalancamiento financiero, impulsarnos, ¿no? En una etapa de estabilidad, es donde muchas empresas se emocionan, como decías tú, y puede ser que lleguen a niveles de deuda, si ha crecido su negocio, muy altos, o quieran crecer muy de golpe, y ahí es donde hay que ser cuidadosos con el apalancamiento, con ver cuál es mi nivel de deuda y ver de ir regulando ese tema. ¿De acuerdo? Y finalmente, en una etapa de declive, pues deberíamos procurar no tener mucho apalancamiento, porque en la etapa de declive se define si mi empresa va a subsistir o la voy a reinventar, ¿no? Entonces, para reinventarla, lo mejor que se puede hacer es tratar de hacerlo la mayor cantidad con fondos propios. Y nuevamente vuelve ese ciclo, ¿no? Es como un reinicio de la empresa, un reseteo, digamos. Claro. Y otra vez vuelve como una etapa de introducción porque la empresa se ha reinventado y diversificado de repente sus productos, se ha adecuado al mercado, ¿no? Y ese tiempo, ese ciclo, o sea, tiene periodos variados en las empresas, ¿no? Pero desde esa perspectiva, esos son, por ejemplo, una perspectiva, una forma de ver los factores que pueden incidir en el apalancamiento. Interesante, interesante. Pero tal vez hemos hablado de dos, ¿cierto? El apalancamiento financiero y el operativo. Sí. Se pueden, o mejor, voy a mejorar, se deberían combinar el apalancamiento financiero y el operativo. ¿Qué tan sustentable es para la empresa? Totalmente, ¿no? Porque es como que nos casamos, digamos, con una persona, ¿no es cierto? Y tenemos que ir los dos en el matrimonio, ¿no? Así es más o menos el apalancamiento financiero y el operativo. Una vez que lo ideal es que vayan los dos. Claro, una vez que tú has emprendido y si lo has hecho con financiamiento, entonces ya está ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene que acompañar a eso? Una buena gestión de costos. Entonces, ambas cosas tienen que ir de la mano para maximizar los beneficios. Como les decía, viendo estratégicamente eso, ¿no? Y haciendo que esto tenga un buen impacto en la empresa. De hecho, una vez que ya construyes la empresa, ya están como marido y mujer casados las dos cosas, y no hay de otra que gestionarlas y combinarlas para tener un mejor resultado. Entonces estamos diciendo que ambas van de la mano y es necesaria que ambas vayan funcionando en una empresa. Una pregunta que también puede ser interesante aclarar con nuestros amigos es que ¿en qué sectores se ve más el uso de estos apalancamientos? ¿En qué empresas, en qué industrias nosotros podemos ver más que se utiliza este tipo de mecanismos? Podemos ver que más que todo el tema de la industria misma, ¿no? El sector productivo, el sector de comercio normalmente requiere bastante capital que le demanda a veces crecer en la empresa, ¿no es cierto? Algo donde no se utiliza tanto es en un sector, podríamos decir así, de servicios, ¿no? Porque el tema de los servicios no requiere tanto capital para funcionar, si no es una labor más, digamos, del servicio como tal, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en un restaurante no necesitas tanto capital operativo porque diariamente vendes los platos y va girando. Sí. Pero si hablamos de una tienda que vende, por decir, shampoos, que vende artículos de ropa y demás, entonces ahí obviamente necesitas más capital porque también los volúmenes que se invierten son mayores, ¿no? Entonces, podríamos decir que la industria y el comercio es donde más apalancamiento se usa y la industria de servicios un poco menos. Un poquito menos, ¿no? Sí. Importante ese dato ahí para tomarlo en cuenta. Pero al inicio del programa, licenciado Héctor, nosotros hablamos acerca de los beneficios del apalancamiento financiero, ¿no? Y si bien ahí, porque el tiempo pasa muy rápido acá en Destaques cuando tenemos ahí invitados destacados como el caso del día de hoy, hablemos un poco acerca de las ventajas del apalancamiento operativo y también un poco las desventajas que pueden ocurrir en diferentes situaciones. Bueno, a ver, empecemos por las desventajas. Bueno, ¿qué desventajas pueden haber? Que si tú no estás consciente cuando has aperturado un negocio, que los costos operativos también se pueden usar estratégicamente a tu favor, entonces, ¿qué hace la gente? Los asume y ya, ¿no? Y no está buscando alternativas de ver cómo puede gestionar eso a su favor. Entonces, ¿qué pasa? Comúnmente las personas lo ven, tengo que gastar sí o sí esto, pero no siempre es así.
¿no? Entonces uno todo el tiempo tiene que ir viendo a detalle el tema de cómo hago que este costo me favorezca a mí, ¿no? De repente esta oficina ya no me es útil, digamos, para lo que tengo, sí me ahorra, pero ya no me es útil para los fines que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, me encanta cómo han ustedes mejorado, renovado todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho ustedes? Han optimizado este espacio, ¿no es cierto? Han hecho una nueva inversión para mejorar. Lo mismo es el apalancamiento. El apalancamiento es cómo mejoro yo cada cosa, pero también optimizando, cuidando mis centavos, pero que esto puede impulsar, en su caso, digamos, su viralidad. En el caso de una empresa, las ventas. Claro. Entonces, ahí está. Entonces, más que ventaja o desventaja es cómo veo yo, cómo gestiono yo estos aspectos y los considero dentro de un negocio. O si los considero ya dentro de un gasto, en mi cabeza siempre va a ser un gasto. Y me voy a quedar estancado, ¿no es cierto? Exacto, ni para adelante ni para atrás. E incluso hablamos de las tendencias tecnológicas y demás, que es importante volver a pensar, ¿no? Porque hay muchos emprendedores, muchas empresas que al final se quedan estancadas, ¿no? La empresa empezó así, yo voy a seguir así, pero hay muchas opciones y creo que después de la pandemia entró mucho esta palabra. Nos estamos reinventando en diferentes situaciones. Amigos, hoy nosotros estamos hablando acerca del apalancamiento financiero y operativo. Una información valiosa, ¿verdad? Y ahí nuestro invitado hablaba y mencionaba acerca de esta nueva temporada, el nuevo escenario que nosotros tenemos, los nuevos rostros, presentadores y demás. Todo esto ha sido pensado en ti, pero ha sido pensado en ti y gracias a un grupo especial que son los Ángeles de Esperanza. Y yo ya quiero hacerte la invitación para que te unas a esta familia que tenemos acá en Nuevo Tiempo, los Ángeles de Esperanza. Toda la información te la presentamos ahora. Tal vez tú no has escuchado acerca del proyecto Ángeles de Esperanza que tenemos aquí en Nuevo Tiempo. Pues déjame contarte que es un proyecto muy especial a través del cual muchas personas nos envían sus aportes financieros, sus donaciones, aquella donación que nos ayuda a seguir avanzando, a seguir soñando, a seguir transmitiendo este mensaje especial de esperanza, a seguir hablando del amor de Jesús a tantas y tantas personas. Tú puedes ser un ángel de esperanza y unirte a esta gran familia. ¿Cómo hacerlo? Ingresa simplemente al sitio que aparece en pantalla, ángeles.nuevotiempo.org. Allí aparecerán diversas banderas. Identificas la bandera de tu país, ingresas allí y tendrás toda la información, el paso a paso de cómo ser un ángel de esperanza, cómo realizar tus donaciones, tus aportes desde el lugar donde tú vives. Reitero una vez más nuestro sitio, ángeles.nuevotiempo.org. Sea aquel ángel de esperanza que nos ayuda a seguir transmitiendo, compartiendo palabras de vida, palabras de esperanza a tantos y tantos corazones. Y por supuesto, gracias a ti, querido amigo, querida amiga, que ya eres un ángel de esperanza. Nuestro abrazo especial y que Dios te bendiga. Nosotros continuamos aquí en tu programa Destaques. Excelente recomendación del día de hoy acá en Destaques. Llegamos al final de nuestro programa, amigos. Hemos aprendido bastante, hemos hablado acerca del apalancamiento financiero y operativo, pero queremos que te quedes con estos 3 consejos, 3 recomendaciones útiles en relación a este tema. Bueno, mis recomendaciones serían puntualmente 3 cosas, ¿no? Hay muchas personas que tienen miedo a prestarse dinero, ¿no? Pero en realidad no es algo malo prestarse dinero. Entonces lo que yo les diría a los emprendedores que tienen tal vez ese miedo, que no vean el tema de la deuda como algo negativo necesariamente, ¿no? Que se asesoren y que busquen que esta deuda les juegue a su favor en vez de que les juegue en contra, ¿no? Porque suele ser muy caro financiarse con recursos propios muchas veces. Segunda cosa que les recomiendo, les diría, elaboren un plan de negocios previo a cualquier decisión que vayan a tomar antes de emprender algo, porque es muy importante tener por lo menos un mapa de dónde quiero dirigirme y cuáles pueden ser los posibles resultados que me dé esa guía que llegue a ser el plan de negocios. Y finalmente, mi tercer consejo sería ver. O sea, si yo ya estoy emprendiendo, yo ya estoy ahí en el camino del emprendedor, que muchas veces no es tan sencillo, la verdad, ¿no? Es que trate de ver con una mirada estratégica el tema de la deuda y los costos, ¿no? No son cosas malas, ¿no? Como hablábamos del riesgo, cuando hablábamos del riesgo, muchas personas dicen, no, tengo miedo a esto, a arriesgarme, ¿no? Pero no se olviden que el que no arriesga,
no gana, ¿no? Y parte de la vida, parte de vivir es arriesgarse, ¿no? Entonces es mejor arriesgarse que no arriesgarse. Y ya cuando nos arriesgamos, inmediatamente, como por obra de arte, aparece el apalancamiento financiero y el operativo, y hay que aprender a verlo desde una forma estratégica que nos favorezca. Excelente, y estoy animado. No sé ustedes, ¿no? Pero Sí. realmente ahí tenerlo acá, licenciado Héctor, nos anima a pensar en diferentes cosas, pero especialmente tener ese pensamiento positivo, ¿no? Que todas las cosas ahí ayudan a bien, ¿no? Especialmente ahí los que ponen todas las cosas en las manos de Dios, ¿verdad? Hemos aprendido bastante el día de hoy. Sí, muchísimo. Creo que ha servido mucho para decirnos se puede tener un emprendimiento y se puede hacer crecer este emprendimiento, no solamente que sea algo pequeño, pero hay que tomar en cuenta factores, analizar, como usted nos dijo, tener un especialista que nos pueda guiar en esto, decir, sí, ahora es el momento, ahora todavía no, o cómo podemos hacerlo. Creo que es la mejor manera de que nosotros podamos obrar. Y me quedo con eso, Claro que eso. sí. Me llama mucho la atención la idea de arriesgarse, pero de manera estratégica, ¿no? O sea, como bien mencionó el licenciado, el riesgo va a estar ahí, pero si tú diseñas una estrategia, llevas todo esto a un análisis, puedes reducir esos riesgos y obtener beneficios más buenos para tu institución, para tu empresa. Entonces ahí está la clave, ¿no? De ser muy estratégicos con este trabajo. Exactamente, Gerson. Y bueno, nosotros ya llegamos al final de nuestro programa. Licenciado Héctor, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en Destaques. A ustedes las gracias por su confianza otra vez. Claro que sí, gracias también Gerson, gracias Rebeca, gracias a ti querido amigo que te das el tiempo todos los días para aprender con nosotros. Y yo quiero terminar el programa con el siguiente pensamiento, y es un pensamiento que está ahí en la Biblia, que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, y dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches. Si tal vez tú no sabes qué hacer ahí en el negocio, estás ahí con alguna dificultad, pide sabiduría a Dios para que Dios te dé ahí el mejor camino, ¿no? Para ver ahí los recursos, ver las estrategias y demás. De esta manera nosotros ya nos vamos despidiendo, esperando que este programa, esta información te haya sido bastante útil, tú que tal vez piensas en emprender y demás. Con nosotros será hasta un siguiente programa, espero que Dios te bendiga y quiero invitarte a que sigas en compañía de Nuevo Tiempo. Chao, chao.